El ejercicio 17 dice esto, f continua en 0,48. Tal que f en 0 es igual a f en 48. Bien. Tenemos que mostrar que existe x, mostrar. Existe x que pertenece a 0,24, tal que f de x es igual a f en x más 24. Y aquí te dan la sugerencia. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo siguiendo la sugerencia. Construimos sea g de x, una función que es igual a f de x menos f de x más 24. Bueno, nosotros sabemos lo siguiente. F de x es una función continua, ¿no? ¿Qué pasará con f de x más 24? ¿Será una función continua o no? Sí. Sí, porque es simplemente la traslación de una función continua, ¿no? Porque le estoy sumando 24 unidades al argumento. Esto es una traslación, también se puede entender como una composición de funciones. Pero bueno, en definitiva, f de x es una función continua, f de x más 24 también es una función continua. Es una función continua. Bien, ahora lo que nosotros podemos decir, entonces g de x también será una función continua, ¿cierto? Es la resta de dos funciones continuas. Bien, como g de x es una función continua. El hecho de que g de x sea una función continua está bueno porque nos va a permitir utilizar el teorema de valor intermedio, si es que necesitamos usarlo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que f en 0 es igual a f en 48. Muy bien, ¿cuánto vale g en 0? Será f en 0 menos f en 24, ¿no? Bien, ¿y cuánto vale g en 24? En 24 será f en 24 menos f en 48. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos saber de acá? Si sumamos todo, g en 0 más g en 24, ¿esto a qué es igual? A f en 0 menos f en 24 más esto que está abajo. F en 24 menos F en 48. Fíjense que estos dos se anulan porque son iguales. Menos F en 24 más F en 24. Y F en 0 y menos F en 48 también son iguales, ¿no? Por hipótesis. Por lo tanto, G en 0 más G en 24 debe dar 0. ¿Bien? Y si G en 0 más G en 24 dan 0, es porque G en 0 es igual a menos G en 24. El signo entre ellas es distinto. Y si el signo entre ellos es distinto, fíjense que como G es continua, vamos a ponerlo acá, como G de X es continua en 0,24, y sabemos que el signo en 0 de la función G es distinto al signo de G en 24, por el teorema de valor intermedio, existe algún valor entre 0 y 24, tal que G debe valer 0. ¿Hasta ahí me entienden? Perdón, Pablo, Sí. ¿podrías bajar un poquito porque no sé lo último que escribiste? ¿Podría qué, perdón? Me bajar un poquito la pizarra porque no llego a ver qué escribiste al último. Bien, dame un segundo. Eh, Fíjate poner
fue Ludmila, bueno, no sé qué habla, de poner pantalla completa y ahí te lo va a dejar ver el Zoom. Sí, porque a mí en principio me aparece. Si aparece pantalla completa, si haces pantalla completa, ¿te deja ver? No, no, no. ¿Ves, por ejemplo, hasta acá? ¿Esto lo ves? Sí, eso lo veo. Bien, vamos, bueno, no importa, lo de abajo lo escribo de nuevo en otra hoja, no hay problema. Lo que yo decía era lo siguiente. Hemos demostrado esto, que g en 0 es igual a menos g en 24. O sea que tienen signos distintos, la función g en 0 y la función g en 24. Como tienen signos distintos, debe haber algún valor donde la función se anule. Porque acá la función tiene signo distinto. Debe haber algún valor donde la función cambie de signo. Entonces yo decía lo siguiente. Como g de x es una función continua, por el teorema de valor intermedio, existe algún valor entre 0 y 24 donde g se anule, por el teorema de valor intermedio. ¿De acuerdo? O por el teorema de Bolzano, que es el caso particular. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué cosa era g de x? ¿Cómo? G de x no era otra cosa que, acá lo tengo, f de x menos f de x más 24, entonces, esto de que existe un valor entre 0 y 24 donde g se anule es lo mismo que decir existe x entre 0 y 24 tal que f en x menos f en x más 24 sea 0, ¿cierto? Porque que g sea 0 quiere decir que esto sea 0. Es decir, que f en x sea igual a f en x más 24. Eso es lo que pide el ejercicio 17. Entonces, fíjense que si eso lo traducimos a tiempo para el ejercicio 18, existe algún valor x entre 0 y 24 horas, donde si ahora f es la posición a esa hora es igual a la posición a esa hora más 24. O sea, la misma hora pero del día siguiente. ¿De acuerdo? O sea, para poder hacer el ejercicio 18, la función f debe representar la posición del docente. Y x debe representar la hora. ¿De acuerdo? Y fíjense que si eso lo plantean de esa manera, si ustedes dicen esto, o sea, f, función posición. Y x la hora. ¿Qué es lo que sabemos? Que f en 0 es igual a f en 48. Porque la hora 0 es donde empieza a subir y la hora 48 es en la cual llega al final. Y fíjense que eso es la misma hipótesis que tienen acá. Que f en 0 es igual a f en 48. Y f es continua en 0 y 48. Por supuesto que es continua, porque va recorriendo la montaña continuamente. No es que en un lugar desaparece y aparece inmediatamente en otro. No, tiene que ir avanzando de manera continua. Entonces, fíjense que es directo. Es a partir de esta solución que acabamos de hacer, lo que ahora hacemos es decir, bueno, ahora f representa la función posición del docente y x representa la hora. Bueno, como f en 0 es igual a f en 48, acá, como f en 0 es igual a f en 48, se puede demostrar que existe algún valor x entre 0 y 24, donde f en 0, donde f en x es igual a f en x más 24. Y eso se puede hacer a partir de toda esta demostración que acabamos de hacer. ¿Más o menos se entendió o algo por ahí no quedó claro? Y quieren que lo repasemos. Si quieren lo podemos hacer de nuevo más despacio o alguna parte en particular que no se haya entendido, no sé. ¿Está claro? Bien, lo importante en este ejercicio es esta demostración. Esta demostración puede ser que sea algo así como para parcial. Una demostración como esta. Donde no es tan complicado, lo que hay que hacer es
crear una nueva función, o sea, hay que sacársela de la galera, digamos, esa nueva función, que sea igual a la diferencia de estas otras dos, y con esta nueva función poder aplicar el teorema de Bolzano. ¿No? Ustedes saben acá, bueno, la suma de dos cosas nos están dando 0, eso quiere decir que una tiene que ser positiva, la otra tiene que ser negativa, ¿no? O ambas ser 0 simultáneamente. Bueno, no sé, ¿qué les parece? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Podemos pasar a otro si quieren, algún otro ejercicio que les hayan quedado dudas de... Por ahí ¿Me de la puedes mostrar un práctica cachito de la 5. pantalla? La donde graficaste la docente y eso. A ver, decime. No, no, ahí está, para terminar de copiar. Ah, dale, sí, sí.